Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles cómo promocionar su blog por medio de Facebook. Entonces vamos a pagarle a Facebook para que muestre nuestro blog y tenga más visitas. Entonces, si ustedes no tienen una tarjeta de crédito para hacer un pago en Facebook, les voy a dejar por acá arriba un video en el que les digo cómo promocionar en Facebook pagando en efectivo. Bien, este video no ha funcionado para algunos países, pero es probable que ayude a algunas personas. Entonces, si quieren verlo, acá arriba se los voy a dejar. Entonces vamos a promocionar nuestro blog en Facebook. Voy a entrar a mi página principal. Bien, voy a mostrar mi blog. Este blog no tenía prácticamente visitas, y si tenía muy pocas, unas 30-40 visitas al día. Vamos a ver cuántas visitas lleva en las últimas horas. Bien, este es mi blog y en este momento tengo una campaña activa. Simplemente estoy pagando $1 al día. En Colombia estoy pagando 2.000 pesos diarios. Entonces me voy a ir a las estadísticas de mi blog y tengo 864 visitas. Eso es un promedio más o menos de 24 horas. Y estas visitas han venido por medio de Facebook. Entonces vamos a Facebook, y acá en nuestro Facebook lo primero que vamos a hacer es introducir el blog para poderlo promocionar. Si ustedes ya tienen su blog en Facebook, pueden adelantar el video y ver las instrucciones más adelante. Entonces primero voy a mostrarles cómo introducir su blog. Listo, entran a la página en la cual quieren introducir su blog. Yo entro a la misma de mi canal, Tionly. Listo, y yo ya tengo el blog, pero quiero mostrarles cómo introducir el blog para que lo puedan promocionar. Entonces nos vamos a esta opción que dice editar información. Bien, esto lo estoy haciendo en el 2018. Lo digo porque más adelante pueden haber actualizaciones de Facebook y puede ser que esta opción de editar información la coloque en otro lado. Entonces tenemos que buscar la opción de editar información, y acá es donde vamos a buscar esta opción que dice sitio web. Como pueden ver, yo ya tengo mi blog acá. Si a ustedes no les aparece, lo único que tienen que hacer es seleccionar esta opción, irse a su blog, seleccionar la URL que sería esta, copiarla, pegarla en este lado y bajar hasta el fondo, ver toda la información. Bien, no me aparece la opción guardar, pero me imagino que ya quedará guardada. Bien, miremos, voy a cambiar editar hacia acá sale. Entonces acá colocarían la URL, en este caso la mía cambió porque puse un dominio personalizado, voy a cambiarlo. Es el mismo, sino que anteriormente era gratuito y me salía Blogspot. Entonces vamos a colocar la personalizada, pero me va a enviar al mismo lado. Entonces le doy clic en guardar y listo, ya tengo mi blog acá. Listo, una vez tengamos guardado nuestro blog en nuestra página de Facebook, vamos a empezar a promocionar. Entonces yo estoy suponiendo que ustedes ya tienen crédito en Facebook. Como les dije, les dejé un video aquí arriba o abajo en el que indico cómo promocionar publicaciones en Facebook sin tarjeta de crédito. Si ustedes tienen tarjeta de crédito, lo pueden hacer con tarjeta de crédito. Entonces les tocaría ver ese video. Entonces simplemente nos vamos a esta opción que dice promocionar. Eso lo podemos ver desde acá o desde nuestra página principal. Vamos a inicio. Listo, ya estoy en inicio. Acá simplemente nos iríamos a anuncio. Pero para mí es más fácil entrar a la página donde ya está guardado el blog que vamos a promocionar, y una vez acá nos vamos a la opción promocionar. Vamos a obtener algunas opciones. Vamos a buscar la opción de promocionar nuestro blog. Acá está conseguir más visitas en tu sitio web. Como ya está guardado, él va a hacer la configuración. Entonces damos clic ahí y acá nos va a mostrar la imagen que se va a ver y el texto que se va a ver promocionado. Acá se va a ver como en nuestro celular. Bien, no se está viendo porque tengo activado AdBlocks. Vamos a desactivarlo. Listo. Entonces vuelvo acá, selección de computadora. Bien, démosle cancelar y volvemos al proceso. Promocionar, conseguir más visitas en tu sitio web. Así va a ser como se va a ver en la computadora. Esta es la imagen. Y este de aquí arriba sería el texto. Esto es lo que se está viendo en mi promoción. Desde el celular se vería así. Si ustedes quieren promocionar en Instagram y Messenger, lo seleccionan. Yo pues no quería, entonces no lo seleccioné.
Bien, acá me sale un incógnito, me dice que el enlace de mi anuncio puede ser inferior a las personas que se pueden ver normalmente. Vamos a ver por qué. Dice la imagen con un elevado porcentaje de texto no usan el presupuesto de manera eficaz, por lo que llegarán a menos personas. Bien, esta imagen que yo coloqué debo cambiarla, tengo que cambiarla porque tiene demasiado texto. Yo simplemente hice un pantallazo de mi página web y la coloqué acá. Entonces, al ustedes editar su imagen, intenten de que no tenga mucho texto, más bien que sean imágenes llamativas. Y acá colocan el texto también llamativo. Entonces vamos a ver cómo cambiar eso. Simplemente le dan acá donde dice contenido del anunciante, le dan en editar. Listo, acá ya está la URL, nuestro sitio web que está guardado por defecto, y ese título que está acá yo no lo voy a cambiar, pero sería este de acá arriba. Por ejemplo, le voy a quitar en el PC para que ustedes vean que cambie de una vez. Ahí está actualizando y como pueden ver quitó en el PC el texto que decía en el PC. Bien, este texto a mí no me gusta, voy a quitarlo y también voy a cambiar la imagen para que ustedes vean cómo hacerlo. Bien, vamos a cambiar la imagen. Simplemente aquí donde dice imagen le dan el signo más. Miento, no era de esta forma, entonces le voy a dar clic en eliminar. Ahí lo que hizo fue duplicármela. Debo dar clic es aquí donde dice subir o seleccionar imagen. Vamos a darle subir. Yo tengo una acá en el escritorio, la selecciono y aquí me va a mostrar. Bien, esta no era, es una parecida, pero bien, volvemos a dar clic en subir. Creo que está en el escritorio. Bien, no encuentro la imagen, voy a dejar esta, simplemente la había editado para que no se vieran estas letras, pero ahorita vuelvo a editarlo. Bien, ya cambiamos la imagen, ahora vamos a cambiar el texto, este texto que aparece aquí arriba. Entonces nos vamos aquí al principio, donde está el texto, y voy a cambiar este texto. Listo, entonces acá ustedes colocarán el texto que ustedes deseen, y acá abajo le dan subir y colocan una imagen que no tenga demasiado texto. Voy a probar con esta a ver si mejoran las estadísticas en Facebook, pero aunque tenía mucho texto, ahí tenía mis visitas. Entonces lo que quiero es aumentar las visitas, entonces intentemos de que no tenga mucho texto. Listo, acá le vamos a dar en editar las personas que queremos que vean el artículo, nuestra promoción, nuestro blog. Entonces seleccionamos acá donde dice personas que eliges por medio de segmentación, le damos a editar. Yo no voy a cambiar esto, pero voy a mostrarles cómo hacerlo. En edad vamos a colocar la que ustedes quieran. Si quiere que todo el mundo vea, pues colocan desde la mínima, perdón, yo coloqué desde 18. Y la edad pues también pueden colocar todas, yo coloqué la máxima que es 65. Acá donde dice lugares vamos a elegir los países donde queramos que se vea nuestra publicación. Yo ya la escogí. Acá abajo vamos a colocar, listo, segmentación detallada. Entonces acá nos dice que incluir personas que cumplan al menos con una de las siguientes condiciones. Entonces yo coloqué blogger, gente que esté interesada en blogger, en youtubers, Android sistemas. ¿Cómo hacen eso? Colocándolo acá. Entonces acá por ejemplo, si lo suyo no es blogger sino deportes, entonces colocan acá deportes y acá les sale una sugerencia. Entonces ustedes, bien, vamos a colocar por ejemplo esta. Entonces acá me apareció. Obviamente no estoy interesado en que lo vean deportistas, aunque sería bueno, entre más gente mejor, pero lo que tenemos que hacer es segmentar personas que estén relacionadas con nuestro blog para no ser spam, sino que sea dirigida a aquellas personas que nosotros queremos. Bien, entonces sigamos editando. Yo ya tengo mi segmentación detallada. Ustedes acá colocan pues la suya, deportistas, gimnasios, bien, donde fueran su blog a personas de deportes. Si es a tecnología o celulares, colocan celulares Android, iOS, Sony, LG. Bien, sigamos. Entonces seguimos acá bajando. Listo, ya tendríamos nuestra segmentación detallada. Ya tendríamos las ciudades donde se va a ver nuestro blog, la edad, las edades, perdón. Acá yo coloco todos. Ustedes pueden colocar hombres o mujeres. Lo preferible es colocarlo todos porque bien, para que llegue a más personas. Seguimos bajando. Acá dice que tu selección de público es amplia y acá nos dice más o menos el alcance de personas que va a poder llegar nuestra publicación. Le damos clic en guardar y listo, acá ya
nuestro público ya está seleccionado, ya lo seleccionamos nosotros. Listo, sigamos bajando. Si ustedes no quieren que su promoción aparezca en Instagram o en Messenger, deseleccionan estas casillas. Si quieren que se vea, pues lo dejan seleccionado. Entonces acá están estas dos opciones de presupuesto de duración. Si ustedes quieren que su publicación sea continua, o sea que nunca pare, van a colocar esto. Y él siempre, todos los días va a descontar 2.000 pesos y vamos, o bueno, lo que ustedes seleccionen en el presupuesto diario. $1, $2, $3, lo va a mostrar continuamente y no va a parar hasta que ustedes paren la publicación. Yo selecciono esta, que es elegir cuándo finaliza la promoción. En este momento la tengo a 7 días, perdón, a 10 días, y me voy a gastar 20.000 pesos en Colombia, más o menos unos $13 o $14. Acá me está mostrando el saldo que tengo disponible y esto prácticamente sería pues todo. Entonces recapitulemos qué fue lo que hicimos. Esta URL ya la habíamos colocado, que es la de nuestro blog. Este texto es lo que va a aparecer aquí arriba. La imagen va a ser esta, la vamos a editar y que no tenga mucho texto para que se muestre a más personas. Entre más texto tenga, el algoritmo de Facebook como que no lo va a mostrar mucho a los usuarios. Entonces, si la vamos a cambiar, le damos clic en subir y colocamos nuestra imagen editada. Bien, si ustedes también quieren editar una imagen, por acá les voy a dejar un video que ya hice hace mucho, donde les enseño a editar imágenes de una forma sencilla con PowerPoint. Entonces no van a necesitar muchos conocimientos, sino con este video van a poder editar más o menos una imagen a su gusto. Entonces la subimos, ahora seguimos bajando. Bien, acá no había visto eso, un llamado a la acción. Yo coloqué más información, cuando la gente da clic en más información, ¡pum! Ahí es cuando lo van a enviar a su blog. Pero si ustedes dan clic y quieren seleccionar alguna de estas otras opciones, postularse, reservar, contactarnos, o sea, para que se comuniquen con ustedes, pero yo creo que sería mejor esta más información. Si ustedes están empezando, simplemente cuando alguien le dé clic en más información, ¡pum!, los va a redirigir a su blog y es donde van a subir pues las visitas. Si sus posts son interesantes, pues ellos se van a quedar en el blog, y esto es muy importante para sus cuentas de AdSense con su presupuesto. Bien, yo le dejé más información. Acá seleccionamos la opción personas que elegimos por segmentación, la editamos, le damos a editar, colocamos las ciudades, las personas que queremos que vean el anuncio y las edades. Listo, acá nos sale el lugar viendo en tales países. Si le doy más, me muestra las edades y las personas que quiero que vean el anuncio. Acá si queremos seleccionar Messenger e Instagram, lo seleccionamos. Presupuesto de duración, si usted quiere que sea continuo, que no pare nunca, que usted no tenga que estar revisando, le dan publicar, promocionar continuamente. A mí me gusta más esta que dice elegir cuándo finalizar. Simplemente la selecciono. Acá colocaría el presupuesto, depende del país donde ustedes se encuentren. Yo coloqué 2.000 pesos, que es en Colombia, más o menos $1. Acá le puede salir a ustedes hasta 28 días. Simplemente si la quieren cambiar, le dan acá en este almanaque, acá en la fecha, y seleccionan la fecha cuando quiere que se termine. Yo dije que hasta el 27 de junio del 2018 y estamos a 17. Entonces terminaría más o menos en unos 8 días. Listo, una vez tengamos seleccionado cuando termine nuestro anuncio, estaría lista nuestra publicación. Simplemente le vamos a dar en promocionar y listo, vamos a esperar que Facebook autorice nuestro anuncio. Bien, acá me está saliendo este aviso, me dice que es posible que las herramientas publicitarias no funcionen correctamente por un bloqueador de anuncios, pero yo ya desactivé AdBlocks, entonces simplemente tenía que actualizar, pero bueno, lo que quería era mostrarles los pasos. Entonces acá volvemos a ver cómo se va a ver en el computador. En selección del celular, si nos gusta el texto, la imagen, le damos promocionar. Yo no le voy a dar promocionar porque ya tengo activa la campaña, y si le doy promocionar pues me va a cobrar otra vez los 20.000 pesos. Entonces listo, le dan promocionar, yo me voy a salir y cancelar promoción. Acá les debe salir un aviso que deben de esperar que Facebook apruebe su publicación, y una vez la apruebe les va a enviar una notificación acá. Ustedes van a ver esa notificación, yo tengo una por acá. Bien, esta dice que se efectuó un pago. Bien, ya no la veo, vamos a buscarla.
Listo, una así. Dice, se aprobó tu anuncio de el blog, tal. Entonces una vez le salga esto a usted, listo. Facebook va a empezar a mostrar sus anuncios. Bien, voy a entrar acá. En ocasiones los va a mostrar por acá. En ocasiones los va a mostrar cuando están bajando y los muestra por acá. Pero obviamente en su blog no los va a mostrar, en su página de Facebook, perdón. Sino en personas de los países que usted eligió, las edades que usted eligió y que estén interesados en lo que usted eligió. Esas personas son las que van a ver la publicación. Bien amigos, no es más por hoy. Si ustedes quieren algún consejo, yo por acá hice un grupo, lo acabé de hacer, blogueros de habla hispana. Entonces si ustedes quieren suscribirse en acá, lo pueden hacer. Acá me pueden hacer preguntas y también pueden ayudar a muchas personas con sus experiencias que hayan vivido con bloggers. Lo que quiero es reunir pues personas que sean blogueros, que manejen no solo Blogger, sino también WordPress o algunas otras páginas. Lo bueno es que entreguen información de valor a ese grupo y así poder ayudarnos en comunidad, podernos ayudar entre todos para empezar a hacer dinero con nuestro blog. Si necesitan algún consejo sobre AdSense, sobre blog, sobre Blogger, sobre cómo comprar su dominio si no tienen tarjeta de crédito, sobre promocionar en AdSense, entonces pueden ingresar a este grupo y acá les puedo ayudar, o ustedes pueden ayudar a mucha más gente con su conocimiento. Bien amigos, muchas gracias por ver el video tutorial. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao chao amigos.